Hola, bienvenidos a este tercer video sobre el manejo de emociones. Y una de las preguntas que más frecuentemente me hacen los papás es ¿cómo le ayudo a mi hijo a manejar sus emociones? ¿Cómo le ayudo a manejar la frustración o el enojo? Y hoy quisiera explicarles más o menos qué es lo que yo les respondo. Lo primero que tenemos que saber es que el manejo de emociones consta de 3 fases. La primera fase es la autoconciencia, es decir, tener la capacidad de entender qué está pasando en mi interior. Quizá tú ya sepas que tu hijo lo que tiene es frustración o enojo o miedo. Lo importante es que él lo sepa y él o ella sepan reconocer qué es lo que está pasando en su interior. La segunda fase es la autorregulación, es decir, que sepas regresar a tu equilibrio, darles herramientas que necesiten para volver a sentirse otra vez en ese estado de equilibrio. El número 3 es la autocanalización, es decir, que debo ser capaz de dirigir mis emociones hacia una acción adecuada. Por ejemplo, si sentí enojo, entonces quizá tenga que ir y poner límites. O si sentí alegría, puedo ir y abrazar o sonreír. Entonces, en este video hablaremos sobre la primera fase, que es la autoconciencia. Comencemos por saber que las emociones están en nuestro cerebro. Esto es especialmente importante saberlo para poder entender a los más pequeñitos o a los adolescentes. De manera muy sencilla podría decirte que el cerebro se divide en tres partes por la manera en la que funciona. Tenemos una primera parte que es el cerebro reptiliano o el cerebro instintivo. Este cerebro se encarga de nuestras funciones más básicas e involuntarias, es decir, la respiración, el ritmo cardíaco, los reflejos. Este cerebro tiene que ver con nuestra parte más primitiva. Es la responsable de que nosotros reaccionemos en lucha o huida cuando sentimos el peligro. Tenemos una segunda parte del cerebro que es el cerebro límbico o el cerebro emocional, que es este cerebro que actúa de acuerdo a las emociones. Pero ojo, actúa de acuerdo a las emociones aprendidas. Es decir, aquí es donde está mi diccionario emocional. De acuerdo a cómo yo he aprendido por mi propia experiencia cómo es el miedo, el amor o el enojo. Y por último tenemos el neocórtex o la corteza cerebral. Y de esta parte, la más importante es la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a tener el control de mis impulsos, a tener el juicio, a tener la lógica, a que yo pueda entender después de todo lo que está sucediendo, después de que se me aceleró el corazón, después de que ya sentí miedo, mi cerebro pueda decirme tranquilo, todo está bien, no está pasando nada. Y esto se los expliqué porque esta imagen que sigue me gusta mucho. Me gusta mucho porque en esta imagen ustedes pueden ver cómo el cerebro de un niño se va desarrollando. Observen esas partes de colores. La parte azul o morada es la más desarrollada. Y si ustedes pueden ver en un cerebro de un niño de 5 años, estas partes son muy poquitas. Tienen un área azul muy pequeñita. Va obviamente aumentando conforme a la edad. Pero entonces esta imagen nos puede hacer entender por qué cuando tú le pides a un niño que razone o que piense sobre sus emociones, le estás pidiendo una tarea prácticamente imposible para él a esa edad. Su cerebro no está listo para responder de esa manera. Él no puede detenerse y pensar. Es por eso que dicen los últimos autores que ahora la explicación es el nuevo grito y el grito es el nuevo golpe. Es decir, si tú llenas a tu hijo de explicaciones y de razonamientos, también estás agrediendo una parte de su sistema porque él no está listo para entender todas las razones. Los niños son puro instinto y pura imitación, por eso aprenden con el ejemplo, por eso hacen lo que te ven hacer a ti. Y los adolescentes son puro cerebro emocional. En los adolescentes se dice que ellos están teniendo su nacimiento emocional.
ese mismo cuidado que tenemos con los recién nacidos de vulnerabilidad física, ese es el cuidado que deberíamos tener con un adolescente, porque sus emociones están como recién nacidas. Entonces, nosotros los adultos somos los que supuestamente ya tenemos nuestro cerebro completamente desarrollado, somos los que somos capaces de entender y de autorregularnos y de esta forma enseñarles a ellos. La autoconciencia tiene que ver con conocer cómo funciona nuestro cerebro y que cuando tú veas a tu hijo pequeño o a tu adolescente hacer una rabieta, un berrinche o un descontrol de sus emociones, entiendas que su cerebro está en desarrollo y te necesita a ti para entenderse y para autorregularse a través de tu ejemplo o a través de tu paciencia, tu tolerancia, para dejar que su cerebro se pueda calmar. Nos vemos en el próximo video.